Para hablar de este tema, para ahondar más en esta crítica que están haciendo las pymes a estos créditos con aval en el Estado, tenemos en contacto a la dirigente de una pyme, Yanina Figueroa. ¿Cómo estás, Yanina? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, José Luis, y a toda la gente que está viendo Mega Plus hoy día en la tarde. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es cierto esto? Ustedes son uno de los gremios que han hecho esta denuncia, que los bancos están o prestando menos de lo que se había especulado o ha planteado más bien, o no están prestando. ¿Cuál es la situación que está ocurriendo con estos créditos, los créditos COVID? Bueno, ambas dos, Roberto. Nosotros desde un inicio, desde el planteamiento de este proyecto de ley, ya nos mostramos bastante incrédulos frente a la posibilidad que esto realmente llegara a la pyme. Ha habido sistemáticamente por parte del gobierno decir que estos son instrumentos que van a ayudar al desempeño de la pyme en el momento de pandemia, y nosotros advertimos de un principio que no iba a ser así. Primero, porque la pyme tiene mora. Fíjate que de las 1.300 pymes, cerca del 80% no tiene condiciones crediticias para acceder. Y el 20% que está pudiendo acceder, además tiene los problemas que tú acabas de mencionar. Nosotros hemos denunciado varios casos, ya no son 2 o 3, sino que son varios casos, cientos de casos a nivel nacional, que teniendo todas las condiciones para que se les den los créditos, lo que está pasando es que los bancos no están respetando los 3 meses de venta. Y tal como tú mencionas, la gente del barrio Brasil, la gente de Zona Cero, la gente de Valparaíso, Cerro Alegre, hoy día salió la noticia de La Estrella, donde los locatarios del Cerro Alegre se quejan abiertamente porque ninguno de ellos accede a los 3 meses de venta. Por ende, esto es muy peligroso, Roberto, porque finalmente lo que va a suceder es que nosotros estamos poniendo en riesgo la inmensa cesantía que va a vivir el país. Si hoy día no se habilita la pyme, si hoy día los bancos no son capaces de decir efectivamente que no van a entregar estos créditos para buscar otras alternativas, es lo que nosotros esperaríamos que sucediera. Pero en este escenario, tal como está ahora, la pyme está condenada a muerte en unos 2 o 3 meses. Yanina, ¿cuál es el argumento que se le está dando? ¿Qué te han explicado a ti como dirigente los pymes a los cuales no le han prestado la plata que se había convenido, esto de los 3, el equivalente a un monto a 3 meses de venta? Por ahí alguien me había dicho, tiene que ver con el riesgo. Los bancos están evaluando que esa pyme tiene un riesgo que no permite prestarle 3 meses de venta. Pero uno también se pregunta, bueno, pero el riesgo lo está asumiendo el Estado al poner la garantía estatal en estos préstamos. ¿Qué es lo que ocurre ahí entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el candado que se pone acá? Hay un oscurantismo aquí, hay una discrecionalidad de los bancos que deberían de una vez por todas transparentar. ¿Qué pasa si efectivamente dentro del proyecto de ley se señala expresamente que son 3 meses de las últimas ventas a los cuales pueden acceder como monto de tope? Y hoy día, por ejemplo, el caso que tú dices del barrio Brasil, tenía 80 millones en los 3 meses y le prestaban alrededor de 15. Y eso para mantener su operación es insuficiente. Entonces, hay que abrir, hay que transparentar, tiene que el gobierno darnos explicaciones. Mira, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando se presentó este proyecto fue que no solamente el ministro de Hacienda, sino que Lucas Palacio dice, esperemos que la banca esté a la altura. Y finalmente nosotros nos damos cuenta que la banca no está a la altura. Pero políticas como esta, que son tan urgentes para un sector tan gravitante para la economía del país, no puede estar en deseos, porque hoy día hay un deseo no cumplido, que la banca esté a la altura, eso no se está cumpliendo. Por ende, hoy día es urgente que el ministro Briones y que el ministro Lucas Palacio vea alternativas rápidas, porque hasta ahora Cercotec y Corfo, que son los grandes instrumentos de fomento de este país, están absolutamente mutis. Necesitamos que vean cuáles son las alternativas ahora para poder salir en poder realmente que estos créditos lleguen a las operaciones de las pymes que están más en desgracia. Yanina, y tú lo habías adelantado, ¿qué pasa si estas pymes no reciben los dineros que están pidiendo, que están requiriendo? En el caso de lo que yo decía, el pyme del barrio Brasil, que ni siquiera pedía el equivalente a 3 meses, sino que pedía 45 millones y le dieron 15. ¿Qué pasa en todos estos casos donde no le están dando? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Puede haber una quiebra masiva de pymes? ¿Qué es lo que puede ocurrir con esto? Y que eso es lo peor, Roberto. Mientras todas las economías desarrolladas del mundo, lo que más están
previendo es evitar el cierre y las quiebres de las pymes, porque ellas son las que más dan empleo. Aquí se está esperando que los bancos estén a la altura, y la verdad es que nosotros no tenemos más tiempo. Lo que necesitamos primero es que se transparente. ¿De verdad nos van a prestar? Esa es la pregunta. ¿Nos van a prestar de verdad? Y si no nos van a prestar, ¿cuáles son las alternativas que el Ministerio pone a disposición de la pyme, que es la que más da el empleo en Chile? Si ese es el problema. El problema es que la pyme da cerca del 60% del empleo. Y eso es lo que estamos poniendo en riesgo. Si hoy día al pyme no se le presta el dinero, que además va a devolver, que le presten el dinero que necesita para mantener su operación o para resguardar sus pasivos, o sea, hay que pagar una cantidad de cosas. Nosotros decimos que la cesantía obviamente va a superar los 2 dígitos, y eso es terrible para la economía de las familias chilenas. Sí, una de las cosas que he escuchado de dirigentes pyme es que justamente estos dineros los necesitan para echar a andar el negocio en una vuelta de tuerca. O sea, por ejemplo, alguien tiene un restaurante y que tiene cerrado para comprar motos para repartir delivery. Hay otros que incluso lo requieren para pagar los sueldos porque no se quieren suscribir a la ley de protección del empleo, pero quieren pagar los sueldos íntegramente. Son de ese tipo de niveles de necesidad que se requieren estos dineros. ¿Es así más o menos? ¿Para qué otras cosas más están necesitando estos recursos? Sí, por supuesto. Imagínate arriendo de locales, o sea, hay que pagar los arriendos de los locales. Hay que pagar los sueldos de los trabajadores, hay que pagar a los proveedores que también son pymes. El problema es que cuando se afecta a la pyme, se afectan otras pymes, porque son la cadena, digamos, de abastecimiento de los negocios. Nosotros hemos dejado de atender, por ejemplo, los restaurantes en otros rubros, porque están cerrados. Entonces se afectan también las otras. Por eso esto no es un juego. Hoy día necesitamos una seriedad. Necesitamos no que digan que ojalá estén a la altura. Necesitamos que el gobierno exija que la banca esté a la altura. Porque si no, la banca después no va a tener a quién prestarle, porque va a haber ayudado a la quiebra de un sector tremendamente gravitante para la economía del país. Janina, entiendo que esta situación, esta denuncia que están haciendo ustedes de que la banca le está prestando menos de lo que las pymes requieren en el marco de los créditos COVID, los créditos con aval del Estado, ustedes la van a llevar al Congreso, ¿no? Lo van a llevar mañana. Justamente mañana a las 10:30 tenemos Comisión de Economía, y esto es re importante, porque el Parlamento aquí tiene un tremendo desafío. Lo que tiene que hacer la Comisión de Economía es modificar la mala ley que salió. Y generalmente eso sucede cuando el Ejecutivo gobierna sin escuchar a los gremios y sin escuchar a las personas que tienen que ver con este tipo de beneficios. Por ende, hoy día estamos tratando de parchar una ley mala, coja, que además, ante la evidencia de ustedes también, los periodistas, que han hecho excelentes reportajes en ese respecto, tenemos sobre la mesa una política fallida. Entonces hoy día urge, para que no sigan cerrando empresas y no sigan quebrando empresas, que se repare. Por ende, la Comisión de Economía hoy día tiene un tremendo desafío, y a partir de mañana nosotros vamos a seguir haciendo la incidencia necesaria para que se entienda un mundo tan importante como el nuestro. Además, tremendamente dejado de lado durante los últimos 20, 30 años, Roberto. ¿Cómo es posible que sobre el hombro de la pyme esté casi el 60% del empleo con un 13% de mercado? Esto es lo que sucede cuando la riqueza está en muy pocas manos. Janina, ahora, el argumento que plantean los bancos es que muchas de las pymes a las que se le ha dicho que no, o que se le ha planteado una cifra menor a lo que equivaldría a estos 3 meses de venta como estaba la ley, es justamente por problemas de morosidad, de comportamiento financiero, por algunos porque están en el DICOM, porque tenían morosidades históricas mucho antes del estallido social o del estallido de esta crisis económica producto de los sanitarios. ¿Qué pueden responder ustedes frente a esa respuesta que da la banca? Ay, ¿qué se le puede responder a la banca? Mira, fíjate, yo escuchaba a Chicali, de Liguria, que también es parte... El dueño de Liguria. El dueño de Liguria, que decía, mira, nos andaban persiguiendo antes del 18 de octubre, nos estaban dando tremendos montos de crédito, y después que los fuimos a buscar, no quisieron prestarnos la plata. Es el actuar de los bancos, es el actuar al cual estamos acostumbrados la mayoría de los chilenos, o totalidad de los chilenos. Aquí el banco generalmente le ha prestado plata a muy bajo interés a la gran empresa. Por eso era nuestra desazón con este proyecto, y por eso era nuestra incredulidad frente cuando el presidente de la República dice que esto va a llegar a 1.300.000 pymes.
Porque además, José Luis Repening. José Luis, ¿tiene alguna pregunta para Yanina Figueroa, dirigente de una Estaba pyme, escuchando gremio? atentamente una situación que es muy palpable. Es muy palpable de lo que sucede. El acceso a créditos para las pymes siempre ha sido un dolor de cabeza. Pero aquí yo estoy de acuerdo con una cosa que dijiste, Yanina, que me parece muy importante. No es de esperar que estén a la altura. No, ese mensaje, por supuesto, es muy equívoco, en mi humilde opinión, desde la moneda. Esperemos que los bancos estén a la altura. No, los bancos tienen que estar a la altura y hay que presionarlos si es que fuera, incluso desde el punto de vista legal. Entonces, lo que pasa es que si uno hace recuerdo, fuimos los chilenos los que salvamos a la banca en un minuto. Entonces, ahora la banca, ya que te pagó su deuda subordinada, debiera ser la que salve a muchos chilenos. Me da esa sensación. Es una reflexión, Yanina, para compartir tu sentimiento. gracias, José Luis, por esa reflexión, porque finalmente es lo que sabemos todos los chilenos y todas las chilenas. Mira, yo no me quiero ni imaginar cómo va a ser el próximo 18 de octubre con esta acumulación de desazón, de rabia, de injusticia. Porque, mira, nosotros lo sabíamos y por eso lo dijimos en tantos medios, los que nos quisieron escuchar desde un principio. Esto no va a llegar a la pyme, por una cosa muy simple. Ustedes pueden revisar el nivel de endeudamiento histórico que tenemos los chilenos y chilenas hoy día. Dime tú, con morosidad, ¿a quién le prestan plata en un banco? Por ende, esto que se aprobó tan rápidamente y además al amparo también de una oposición en el Parlamento, que tampoco quiso hacer caso a lo que nosotros le estábamos diciendo. Por aprobar, por decir que estamos cumpliendo, finalmente se comete un tremendo error. Y yo agradezco este espacio, agradezco a ustedes, Roberto, a ti, José Luis, y a todos los periodistas que han hecho un trabajo muy serio al respecto. Porque fíjense que esto no es ni más ni menos que la quiebra y que la inmensa cesantía que va a tener el país por tomar medidas que no corresponden y que no son asertivas. Entonces yo también aquí hago un llamado a una responsabilidad política. Fíjense ustedes que cuando el ministro Palacios dice lo que dice, porque miren que sin sentido tiene esa frase hoy día, de que los bancos estén a la altura, hacen incurrir al presidente de la República en un tremendo error, porque él afirma que esto va a llegar a 1.300.000 pymes. Y hoy día las colocaciones dicen que eso no va a ser posible. Mira, con suerte, van a llegar unas 200, 150.000 pymes a acceder a estos créditos. Y yo te aseguro, Roberto, José Luis, que van a ser las empresas que venden hasta 1 millón de UF las que se van a llevar estos fondos con garantía del Estado. Yanina, por todos nosotros. Sí, y en ese sentido, ¿no hubiera sido mejor que para cierto grado de tamaño de pyme, estoy hablando ya de más pequeñas y pequeñas y medianas empresas, haber visto otras alternativas a los bancos, personas, instituciones o agencias que conocen más el devenir de las pymes? Estoy pensando, por ejemplo, en Corfo, en Cercotec, en Capital Esperanza, en ONG que trabajan codo a codo con las pymes, haber bajado por ahí también estos recursos, esta ayuda, estos créditos blandos con garantía estatal. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, una de las denuncias también que hicimos hace no muy mucho, una semana, 2 semanas atrás, por ejemplo, que Cercotec tiene fondos disponibles, pero una del primer renglón dice no tener morosidad o un IVA en pago. Y eso en el mundo nuestro es súper difícil. Si pongámonos a pensar que hoy día hay una pyme que viene tremendamente sufriente desde el 2019, no solamente con el estallido social, que lo agudiza, sino con una economía tremendamente compleja. Por ende es muy difícil que alguno no tenga, y la mayoría lo tiene, y así lo han dicho los informes de morosidad que han sacado distintas instituciones. Estamos tremendamente endeudados. Por ende, aquí se necesita urgente revertir estas malas políticas que no llegan de verdad a la gente que lo necesita. Y instrumentos y otras evaluaciones, por supuesto que tienen que estar, digamos, dentro de lo que se debe analizar, ¿me entiendes? Pero, pucha, ¿por qué una vez más la pyme está como el gato mirando para la carnicería? Mientras se filetean el animal, nosotros estamos aquí con la desesperación de tener que parar la olla de nuestros negocios, de tener que pensar en nuestras familias que lo están pasando pésimo, en nuestros trabajadores, que son parte de nuestra familia además.
Tú, Roberto, sabes de los casos que nosotros denunciamos en el Parlamento en Valparaíso. Estos 3 negocios suman 70 trabajadores, son 70 familias que están detrás. Yanina, estamos entrando en la tercera semana de funcionamiento de esta ley que permite entonces estos créditos COVID, estos créditos con aval del Estado. Para ustedes entonces la evaluación es negativa absolutamente, no ha servido de nada para una parte de las pymes. La evaluación es muy dolorosa, Roberto, es muy dolorosa, es una vez más una tremenda desilusión, hay una desazón, hay una rabia muy grande. O sea, nosotros hemos recibido una cantidad de denuncias de pymes que ya no saben qué hacer. Entonces, estamos jugando con algo que es gravitante para la economía del país. Entonces tenemos que de alguna manera ponernos serios. Y fíjate que hoy día la ley de quiebre y reemprendimiento ni siquiera nos sirve de nada porque esa ley fue una letra muerta concebida muy mal. Por ende, no eso, Yanina, ya sería para harina de otro costal, tendríamos que ver otra entrevista. Pero bueno, Yanina Figueroa, dirigente de una pyme en la quinta región, además, te queremos agradecer este contacto con nosotros para establecer esta realidad o ver esta realidad que están viviendo las pymes. Muchas gracias, Yanina. No, yo les agradezco a ustedes, muchas gracias a Mega Plus, gracias José Luis, y bueno, ojalá que el gobierno entienda, que el ministro reciba los gremios, porque fíjate que nunca nos recibió por ley de lobby, el señor Sutil lo recibe al tiro, nosotros no. Necesitamos hacer algo para que este país pueda levantarse y tomar medidas para que no sea desastroso el coronavirus. Gracias, Yanina, buenas tardes. Bueno, José Luis, la dura realidad de una buena parte de las pequeñas y medianas empresas en la voz de Yanina Figueroa. José Luis. Tremendo, tremendo. Ojalá que la cosa comience a caminar mejor y que las autoridades hagan un nuevo llamado o tomen medidas al respecto. Realmente es muy importante salvar a las pymes y, como está archi dicho y reconocido, son el motor de la economía nacional. Gracias, Roberto Sá. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes.